Bueno, acá era lo que habíamos llegado. No sé si están bien los valores, pero bueno, me parece que no, pero no importa. Y esto lo pueden ir leyendo más allá. Son conceptos de por qué convendría dibujar distribuciones o no. También podemos tener en cuenta lo que se llama la distribución acumulativa, de la cual el gráfico es este. En este caso para los varones. Y el problema de que acá lo que está haciendo es, está resolviendo el problema de los valores que que son atípicos de alguna manera. Entonces dice, bueno, guarda, ¿qué pasó? Si hay alguna cosa rara, bla, bla. Y acá cuenta de que esta se llama, en textos en inglés, CDF, que viene de distribución, la función de distribución acumulativa. Y eso significa, desde el punto de vista estadístico, esto que está expresado con esta expresión. Y que lo dibujamos acá. Si a A le damos un determinado valor, automáticamente calcula la probabilidad, bla, bla, de conceptos estadísticos que podemos tener en cuenta de qué significa. Y qué significa desde el punto de vista que si elegimos un valor determinado, el 16%, eso es 0,164, multiplico por 100, el 16%, 16,4 exactamente, de los valores están por debajo de 65 pulgadas. O mejor dicho, de 66, qué sé yo. Y el 84 están por debajo de 72. Con la acumulativa me sirve para poder hacer este tipo de evaluaciones. Y también podemos tener en cuenta cuál es la proporción de valores entre dos alturas, A y B. Esto sigue siendo conceptos estadísticos. Entonces dice, si le enviamos este diagrama al extraterrestre, tendrá información toda la que necesita para reconstruir la lista completa. Histograma. Una de las preguntas que nos podemos hacer: ¿en qué valor se centra la distribución? No se transmite muy fácilmente. La otra pregunta es: ¿la distribución es simétrica? La otra pregunta: ¿qué rango contienen el 95% de los valores? Es decir, esos serían algunos de los problemas que podría presentar la distribución acumulativa, y entonces empiezan a aparecer el concepto de histograma. ¿Por qué? Bueno, porque esas preguntas que nos hicimos se responden mejor con el histograma.
La forma más sencilla de hacer un histograma es dividir el alcance de nuestros datos en contenedores. Eso ya lo hablamos, eso es lo que se llamábamos bins. No superpuestos del mismo tamaño. Por eso el ancho. Para cada bin contamos el número de valores que se encuentran en ese intervalo, y eso es el histograma. Eso es lo que también se llama frecuencia relativa, porque en definitiva es cuántos hay. Estas son las alturas y acá la cantidad. Y de alguna manera en una determinada cantidad de bins. El histograma traza estos recuentos como barras, o sea, es un diagrama de barras que se llama, con la base de la barra definida por los intervalos, es decir, desde acá hasta acá cuántos hay. Por eso es que acá, entre esta altura y esta altura, ¿cuántos hay? Que sea 12, 4, 5. En la horizontal está la cuenta, o sea, la cantidad de personas, si es que están los dos sexos, o si está dividido para un sexo, masculino o femenino, cuántos hombres o cuántas mujeres hay entre esta altura y esta. Esa es la forma de dibujar los histogramas, pero más que de dibujar, de entender cómo se dibuja y básicamente cómo se dibuja en el R cuando hacemos un IS. En esta figura detallamos el histograma para los datos de altura que dividen el rango de valores en intervalos de 1 pulgada. Y acá están todos, digamos, los intervalos donde el paréntesis es abierto y el corchete es cerrado. Incluye este, excluye este. O al revés. Un histograma es similar a un diagrama de barras, pero difiere en que el eje X es numérico, no categórico. Si se lo mandamos al extraterrestre, él va a aprender de inmediato algunas propiedades importantes sobre nuestros datos. Lo primero, el rango de edades va entre 50 y 84. Con la mayoría, más del 95%, entre 63 y 75 pulgadas. Él lo saca del gráfico. Las alturas son casi simétricas, alrededor de 69 pulgadas. Todos esos datos él se da cuenta, dice más o menos, si acá está 69, y más o menos son simétricas. Para la derecha y para la izquierda más o menos son iguales. Nosotros decimos siguen a Gauss, por la simetría de Gauss. Pero lo más correcto es decir que son simétricas, o casi. Al sumar conteos, puede obtener una muy buena aproximación de la proporción de datos en cualquier intervalo. El programa que vimos, que dibujamos, no es solo fácil de interpretar, sino que también proporciona casi toda la información contenida en la lista sin procesar, de 812 alturas con aproximadamente 30 conteos en los contenedores. ¿Qué información podemos obtener? Todos los valores de cada intervalo se tratan de la misma manera cuando se calculan las alturas del contenedor. Por ejemplo, el histograma no distingue entre 64, 64,1 y 64,2. Dado que estas diferencias a simple vista no las puedo detectar, no las veo.
Otro concepto es lo que se llama densidad suavizada. Son más atractivas desde el punto de vista estético que los histogramas. Acá tenemos una. Este es el mismo que teníamos en el histograma, pero en un gráfico de densidad suavizada. Y acá, cuando lo graficamos, vamos a ver cómo lo hacemos, pero no importa, en vez de aparecerme en la cuenta, me aparece la densidad. Podemos asignar a nuestra lista de 802 estudiantes varones, proviene de una lista hipotética que contiene todas las alturas de todos los estudiantes de todo el mundo. Supongamos que hay 1.000.000 de estas medidas, de los cuales los 812 que hemos obtenido es una muestra, concepto de muestreo. Yo tomo una muestra del total de la población, decimos, en estadística. Y a este le interesaba tener la información de toda la población de la Tierra. Eso es lo que está queriendo decir. Esa lista de valores tiene una distribución, como cualquier lista de valores, y esa distribución más grande es realmente lo que queremos para ET, porque es más general que los 812. No podemos verlo, pero sin embargo podemos suponer que nos ayuda a tener una aproximación. La muestra se comporta como la población. Tiene un comportamiento similar a la población. Si tuviéramos el 1.000.000 de valores, podríamos tener contenedores pequeños, pequeñísimos. En la figura 1312, que es esta que está acá, detallamos un histograma hipotético con contenedor del tamaño 1. Cuanto más pequeños hacemos los contenedores, más suave se vuelve el histograma. Y acá lo vemos. El ancho del min, 1, 0,5, 0,1. Y evidentemente nos estamos aproximando a este tipo de gráficos para entender cómo surgen. Y entonces podemos hacer una simulación de un gráfico de densidad uniforme. En el 13.3, acá, lo que ya dijimos, 1, 0,5 y 0,1, que está acá. Y la densidad uniforme, básicamente, lo que está acá. O sea que lo que se ve a simple vista en la figura es lo que está contado en el texto. Y acá va mostrando
cómo podemos ir modificando la evolución para llegar a un gráfico de densidad uniforme como este. Y acá cuenta lo mismo que dijimos. Lo importante es que yo acá puedo determinar una determinada proporción a partir de un gráfico de densidad uniforme, lo que está en un determinado color, un determinado rango. Eso está entre 65 y 68. 68, 65. El área es 0,3, lo que significa que aproximadamente esta proporción entre 65 y 68 nos da una idea de qué porcentaje o cuál es la cantidad de personas, altura, entre 65 y 68 pulgadas de 0,3. Suponiendo que en este caso seguimos con el ejemplo de los varones, ¿no? Las densidades permiten la estratificación. Una ventaja de las densidades suaves sobre los histogramas para fines de visualización es que las densidades facilitan la comparación de dos distribuciones. La figura 14.1, que es esta que está acá, tenemos la distribución de las mujeres y la distribución de los varones. Donde acá tenemos como siempre la densidad y acá las alturas, tanto para uno como para otro. Mujeres y varones. Esto está hecho con ggplot, que nos sombrea automáticamente la región de intersección con un color diferente. Lo tenemos que saber hacer, pero bueno, un minuto que voy a poner a cargar la batería de mi PC, si no me voy a quedar sin poder seguir. Bueno, ¿qué pasó? Se fue Word. Bien. Cerré Word apretando el dedo. ¿Y dónde estábamos? Un gráfico rápido, estaba con un histograma, ya lo habíamos pasado, densidad suavizada, ejemplo de informe, calculo que debe ser esto. Página 71, por ahí 72. Un poco más atrás. Bien. Bueno, llegó la famosa distribución normal, distribución de Gauss también llamada. Los histogramas y la gráfica de densidad
proporcionan excelentes resúmenes de una distribución. Pero podemos resumir un poco más. El promedio de bioestándar utilizado como resumen estadístico, ya lo hemos discutido bastante, pero algunas cosas surgen del concepto de distribución normal para ver otras características o otros valores que se consideran resúmenes estadísticos. La curva de Gauss, distribución gaussiana, es famosa. Hay muchas situaciones de la vida real que siguen una distribución gaussiana. Ganancia del juego, las alturas que vimos, los pesos, la presión arterial, los puntajes de las pruebas estandarizadas, los errores de medición experimentales, para nombrar unos pocos. Vamos a ver cómo la distribución normal nos va a ayudar a resumir los datos. Recordando fórmula matemática, esta sería la expresión de cómo es para un intervalo AB la distribución, usando esta fórmula. No vale la pena recordarla, pero no hace falta ni comprender para ver qué significa, porque acá la tengo dibujada. La famosa distribución normal. Inclusive es muy fácil de dibujarla, de plotearla con R, con las funciones de distribución, que algunas las vimos. Tiene dos parámetros, que es lo único que hay que ver en esta fórmula, M y S. El resto de los símbolos de la fórmula representan los extremos del intervalo. A y B, A y B, y algunas constantes, como pi que está acá y E que está acá. M y S se conocen como promedio, la media, del bioestándar de la distribución. O sea que en esta fórmula matemática, M es la media y S es el desvío estándar. Vamos a volver a hacer un poquitito. Tenemos el problema que seguimos teniendo en Hayes, pero creo que los eliminamos, ¿no? Pero acá tenemos todos, varones y mujeres, para poder hacer esto. Vamos a hacerlo, total. En el peor de los casos vemos si nos equivocamos. ¿Y qué significa? A ver si llegamos acá, a esto que está acá. Vamos a ir por pasos. ¿Qué lo tenemos? Por lo tanto, vamos a hacer la primera de las instrucciones. Y yo acá voy a separar para ver qué es lo que nos saca cuando empezamos a escribir. Igual lo voy a dejar en el mismo script. Entonces, el primero que nos dice
el libro es que almacenemos en X la altura que está en Hayes, que es una de las variables, ¿no? Por lo tanto, debería andar más o menos bien. Vamos a ver si hay algún problema. Entonces, en X le asignamos Hayes pesos Hayes. Eso es lo que nos decía. Vamos a ver. Lo hizo. Y aparentemente no sabemos qué pasó. Vamos a ver qué nos dice que hagamos el librito. Nos dice que hagamos un head. Bueno. X. Lo corramos. Obviamente el head, si hubiera un NA lo sacaría, no va a haber problema. El problema va a aparecer cuando haga alguna cuenta media rara. Y después queremos calcular el promedio como la suma dividida la longitud. La suma, bien, de X debe ser dividido la longitud. ¿De quién? De X. Vamos a ver si no me falló la memoria. Perfecto. Vamos a ejecutarlo. Lo hizo, vamos a imprimirlo. No sé si da igual, 68,32. Sí. Está bien. Bueno, y ahora me dice que calcule que almacene en S la raíz cuadrada de la suma de X menos el promedio elevado al cuadrado dividido la longitud. Y eso es porque está calculando el desvío estándar. O sea, el promedio es la media. Lo está calculando a pulmón. Vamos a ver si de alguna manera esto, cómo podemos llegar a interferir, pero viene bien porque practicamos un poco más de lo mismo. Y lo que dice que hagamos es lo que está ahí. Esta que no da error, porque acá me equivoqué, puse mu en vez de promedio. Entonces, vamos a crear la variable S, que es el desvío estándar, y al desvío estándar le vamos a asignar la raíz cuadrada de la suma de X menos el promedio, X menos el promedio elevado al cuadrado dividido la longitud.
¿Va adentro o afuera? No me acuerdo. Va adentro de la raíz cuadrada. Bien. Dividió la longitud. X, imagina. Voy a realizar. Bien. Perfecto. Ejecutamos. Imprimimos. Ejecutamos. El desvío estándar 4,07 bla bla bla. Vamos a ver si da lo mismo en el libro. Sí, da lo mismo. Bueno, hicimos un ejemplo donde calculamos en forma matemática el promedio, o sea, la media de quién, de las alturas de todos, porque acá estamos partiendo del original, es decir, varones y mujeres todos juntos, o sea, el promedio de esa muestra de alumnos, y el desvío estándar. O sea, obviamente, sabiendo las expresiones matemáticas, que en R es cuestión de saber cómo se escribe las sentencias en R para hacer ese cálculo, tan sencillo como es. Pero lo podríamos haber hecho de una forma más fácil. Podríamos haber usado funciones que están disponibles como la media y el desvío estándar y ejecutar todo esto y ver qué nos da. Y vamos a hacerlo. Vamos a cargar en una variable index esto es lo que podemos haber hecho nosotros también, ¿ven? Esto es más o menos el mismo problema que teníamos, queremos los varones, las alturas de los varones, y los manejamos con el índice, y después lo buscamos con este, y eso lo guardamos acá. O sea que estas dos instrucciones es otra forma de haber hecho la práctica que hicimos, que le encontramos otro camino para resolver lo mismo. Encontramos, dijo el mosquito, lo encontraron ustedes, ¿no? Yo simplemente era el escriba, el que escribía lo que ustedes me dictaban. Bien, entonces vamos a R otra vez, vamos a hacer lo mismo, a dejar un cachito. Bueno, vamos a poner algún comentario. Son dos funciones. Para calcular la media y el desvío estándar en las alturas los varones. El instituto. Entonces, index. Y a index le asignamos lo que nos decía el librito. Agarramos el sexo. Agarramos el sexo, y para agarrar el sexo es height, sex igual male. Vamos a ejecutarlo desde acá. Bueno, no, ¿qué hice? Ahí quiero. Sí, pero no, porque no me ejecuta, claro, hay que decirle que lo ejecute, ¿no? A ver. Está bien. Bien, en index hay algo. Podríamos cambiar lo que estamos haciendo acá y ver qué hay en index.
y qué tipo de cosas hay en index, pero bueno, podemos probarlo, total. Eso es una cosa de mejorar lo que nos dicen que hagamos. Entonces vamos a venir acá y que yo hacer un get index. Ejecutarlo. Y era obvio, ya sabíamos que iba a pasar esto. ¿Y qué estructura es? Lógica y Ejecutarlo. Son 1050 valores lógicos. O sea, viene bien porque así comparamos lo que nosotros hicimos antes con lo que estamos haciendo ahora. Después nos decía que íbamos a guardar en X esto que está acá. Que ahora vamos a ver qué es. En la variable X le asignamos lo que nos dice el texto. Las alturas, pero corchete index. No sé si está bien lo que estamos haciendo, ahora lo chequeo. sí, funciona. Perfecto, vamos a probarlo. Sigamos probando qué diablos es el X. Primero vamos a poner estructura X para ver qué diablos es. Es un vector de 812, son todos numéricos, son las alturas de los 812, que son los varones, que son 812 varones aparentemente, donde acá están las alturas. Por lo tanto, con eso ya nos quedamos conformes para hacer la instrucción que le sigue. La instrucción que le sigue ya empezamos a calcular la media y el desvío estándar. Llamamos M la media, le asignamos la función min de X. Vamos a ejecutarla. Obviamente no hace nada, el desvío estándar. ¿Cómo se ponía el desvío estándar? Con SD. La función SD es desvío estándar. Standard Deviation en inglés. La S estándar. Entonces, SD X vamos a ejecutarla, vamos a imprimir M, vamos a ejecutarla, vamos a imprimir S, ¿por qué vamos a ejecutar? Lambda. Y vamos a la última, que es esto, cargar un vector donde le ponemos nombre al vector para que nos escriba algo un poquitito más bonito. Y le decimos C paréntesis, yo lo voy a escribir en castellano, promedio igual N coma desvío
parece. Y vamos a ver si anda. Y hicimos y salvamos para que quede guardado en el workspace unas 32 líneas de código, salvando algunos saltos en blanco, para terminar justo en el principio de la página 74, sobre un total de 89. Y hasta acá vamos a llegar, porque nos faltan 6 minutos. Por lo tanto, le voy a dejar de compartir y vamos a dejar estos 6 minutos para preguntas, respuestas, consultas o algo que quieran ver. No sé si se entendió. Sí. Sí. Hay que sentarse porque no te oigo. A lo mejor soy yo. Perdón. Hay que sentarse sin tener retorno, y si hubo alguna pregunta me la perdí. No. Perdón, usted decía que hay que sentarse y practicar. Bueno, pero aparte estamos viendo demasiado estadística. Sí, todo esto. ¿Pero por qué? Porque si vamos a necesitar hacer análisis de datos, y estadística es imprescindible, y entender inclusive mucho de la parte gráfica y muchas de las cosas que estuvimos viendo. Y se va complicando porque, bueno, estadística es un tema que, qué sé yo, un curso de estadística dura por lo menos un año para empezar a entender de qué se trata, y depende de cuánto hay. Depende de en distintos lugares son más de un año, 2 o 3 años, inclusive los estadígrafos deben pasarse la vida estudiando estadística, ¿no? Y acá este material está muy orientado a la parte estadística, pero en algún momento vamos a hacer un switch y vamos a empezar a ver otro tipo de temas, y vamos a abandonar un poco esto, pero es como que cualquier cosa que hagamos vamos a necesitar saber analizar los datos en todo lo que es ciencia de datos. O sea, esto apunta a conceptos de ciencia de datos, básicamente. Y van a ver en los distintos textos que vamos a seguir usando, es decir, dónde busco yo los datos para estudiar un problema. La última vez que estuve buscando datos, yo andaba buscando datos del viento en Argentina, porque necesitábamos hacer un proyecto. Entonces dije, bueno, quiero ver, qué sé yo, en tal zona, en tal latitud, en tal longitud, cómo son los vientos predominantes a lo largo de por lo menos 3 años. Bueno, y descubrí que se podía llegar a sacar, más allá de que hay mediciones que se venden, hay datos que hay que pagar para conseguirlos, hay datos que se consiguen gratis. Otros datos importantes son la información de los satélites, donde yo con ellos puedo hacer algún tipo de estudio. O los datos de estudios médicos, que ahora están de moda con el tema de la pandemia y compañía. Bien, faltan 3 minutos para el cierre, pero podemos seguir si hace falta alguna duda más. Yo me tengo que retirar, así que los saludo, será hasta el lunes, y gracias por todo. Nos vemos el lunes. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, Jorge. Bueno, yo creo que lo que vimos de
digamos, de gráficos, histogramas, de curva de Gauss o aproximaciones a la campana de Gauss, es bueno. Y además, cómo aplicarlo desde RStudio. El tema de lo que vos planteabas, el caso práctico, es lo que decís. Si yo tengo que partir de grandes poblaciones de datos, es cómo limpiarlos y cómo procesarlos para llegar a esto. Y antes de eso, ¿cómo obtenerlos? Bueno, sí. Hoy en día se supone que en la red hay todo, bueno, pero hay que llegar al URL correcto, digamos. Así que bueno, es una práctica de... Eso que me estás comentando me hace acordar que yo voy a subir un texto sobre ciencia de datos, con R o algo así se llama el título, pero básicamente es cómo yo me transformo en un data scientist, o sea, en un científico de datos, o cómo puedo hacer data science, que hoy en día es una profesión, por lo menos en el hemisferio norte, me refiero en Europa y en Estados Unidos, muy buscada y muy bien paga como profesión. Acá está empezando, porque qué sé yo, por ejemplo, si agarrás, quiero saber qué pasa con los mensajes, pensé en un periodista, quiero analizar los tweets. Bueno, y busco la manera de conseguir los datos primero. Eso se llama en inglés data wrangling. Entonces, ¿cómo hago data wrangling? Y busco. ¿En dónde? En internet. Todo está en internet. ¿Cómo lo obtengo? ¿Y qué tipo de datos tengo? Muchas cosas las vimos. Pero después, ¿cómo los depuro? ¿Y qué hago con los datos que no me gustan? ¿No? Los posibles atípicos. Todo eso forma parte de ciencia de datos. Y todavía no hice nada. Después, con esos datos, yo puedo hacer inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Y qué son? Son datos que me sirven para qué? Para entrenar una máquina, una machine learning, una máquina que aprenda. Y probarla. Y después hacer predicciones. Pero eso va al final. Y en el medio, yo puedo decir, bueno, mis datos, ¿qué son? Un data frame van a ser, casi seguro. ¿Cuántas variables tengo? 50. ¡Upa! ¿No serán muchas? ¿Y cómo se comportan entre sí? ¿Hay correlación entre ellas? Estadística. ¿Y cuál es el coeficiente de correlación? Estadística. ¿Y cuál es la matriz de correlación? Estadística. ¿Y cómo las veo? Y con un gráfico de distribución. Todas esas cosas que algunas las fuimos viendo y que se van a ir ganando, forman parte de una profesión. Lo que pasa que cuando yo vi estadística técnica hace casi 40 años, no es que haya cambiado la estadística, lo que cambiaron son mis recuerdos. No, cambió la estadística también. ¿Por qué cambió la estadística? Porque tenés otras herramientas disponibles que antes no tenías. Claro. Viste, yo fui docente de estadística, pero una materia que era cross, o sea, estaba para todas las carreras de ingeniería UBA. Claro. Y la materia se llama probabilidad y estadística. En un año se veía, obviamente, todo probabilidad, lo cual era una locura, y todo estadística. Nos volvíamos locos en los trabajos prácticos. Yo era ayudante, creo que era ayudante primera en ese momento. Y nos volvíamos locos con los ejercicios que había hecho el titular de la guía de trabajo práctico. ¿Por qué? Bueno, porque las herramientas que disponíamos no teníamos R ni por asomo, ni S, ni nada de estas herramientas. Y bueno, y en esa época habría que ver qué podíamos llegar a usar de programación. Prácticamente nada, era lápiz y papel. Y una máquina de calcular. Bueno, las primeras máquinas de calcular de escritorio, si no tenías que ir al Fortran y empezar por eso te digo. Ahora, eso fue, yo después más adelante estuve como en una materia que se llamaba cálculo numérico, y ahí sí usábamos, para resolver todos los temas de cálculo numérico, usábamos Fortran 2 en ese entonces, antes de Fortran 4.
Después terminamos usando Fortran 4, pero digamos que te estoy hablando de, qué sé yo, por ahí 5 años de diferencia. Pero estoy hablando de los años 70, principio de los 80 tal vez. Bueno, evidentemente no es que no cambió la estadística, no. Obviamente Gauss sigue siendo el mismo. La campana Gauss es la misma. Así es.